Este es nuestro hogar, el planeta Tierra, lleno de grandes bosques, paisajes impresionantes y especies de animales diversas y asombrosas. Hasta donde se conoce, es el único lugar del universo en donde existe la vida. Incluso si es que esta afirmación resultara ser falsa, ¿por qué preocuparse por la vida exterior si nosotros la tenemos tan cerca, pero a la vez la hemos dejado tan lejos? Con la construcción de enormes urbes y una sociedad civilizada, nos hemos olvidado que nosotros también formamos parte de la naturaleza. Y no solo eso, nosotros dependemos y nos beneficiamos de los recursos naturales. Mi afán con este video solo es ayudarte a reflexionar y adoptar nuevas ideas. Mi fin último es, pues, ayudarles a pensar de una forma diferente para que hagan el esfuerzo de entender la afirmación que estoy por compartir con ustedes. Los animales sí tienen derechos. Derechos humanos. ¿Por qué tenemos valor los seres humanos? Hay una infinidad de respuestas posibles, pero hoy te quiero dar una luz sencilla a este tema. Los derechos humanos. Nuestra dignidad como especie ha sido plasmada en papel, o sea, en normas jurídicas, y se ha reconocido universalmente a nuestro favor una serie de derechos que nos amparan por el mero hecho de ser humanos y nos sirven para nuestra realización en el mundo. Pero, ¿somos los únicos seres cuya dignidad debe ser protegida? A mi criterio, esto no es así. Dignidad de los animales. ¿Qué diferencia hay entre esto que tengo en mi mano y este algo que está aquí a mi lado? Uno es una cosa y el otro es un ser vivo. ¿Se imaginan el peligro que conlleva afirmar que ambos son bienes o cosas? Y es que por definición los objetos del derecho son cosas que le son útiles a los seres humanos, que tienen protección jurídica y que son susceptibles de apropiación. Es decir, las cosas están siendo protegidas por el valor y utilidad que le dan a los seres humanos, mas no porque sean importantes en sí mismas. Y es que considerar que el animal es una cosa conlleva la idea de que un humano puede ejercer el derecho a la propiedad sobre el animal, lo que significa que el animal estaría al arbitrio de su dueño. En palabras simples, el dueño de la cosa puede hacer lo que quiera con ella. Puede venderla, destruirla, desecharla e incluso dañarla. En términos jurídicos, el ser dueño de algo te faculta para usar, gozar y disponer de la cosa. En periodos históricos de la humanidad, se ha utilizado el calificativo de cosa para quitar el valor de quien se estaba hablando, lo que se conoce como cosificación. Esto sucedió en la época de la esclavitud, con las mujeres oprimidas durante mucho tiempo por una sociedad machista, e incluso en la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración. Sin embargo, ni siquiera es necesario que se le dé la calificación jurídica de cosa a algo. Lo que importa son las conductas que se ejercen sobre los sujetos para convertirlos en objetos. No obstante, el darle a alguien el adjetivo de cosa implica arrebatarle su dignidad por completo, porque no es más un fin en sí mismo y se convierte en un medio para obtener un beneficio, una utilidad. La razón por la que abundo en esto es que un ser vivo no puede ser clasificado como un objeto jurídico, no por lo que dice el derecho, sino la biología. La biología es el estudio científico de la vida, y toda la vida en la Tierra comparte las mismas características, a saber, 1. Organización que empieza desde el átomo, aunque la unidad más básica de la vida es la célula, y termina en la biosfera. 2.
La vida requiere materiales y energía. 3. Los organismos vivos mantienen la homeostasis. 4. Los organismos vivos responden al entorno y a otros organismos. 5. Los organismos vivos se reproducen, se desarrollan y se adaptan. Todos los organismos vivos comparten las mismas características básicas, ya que están compuestos de ADN y efectúan las mismas reacciones metabólicas para la obtención de energía. Por estas razones, ninguna persona puede afirmar desde ningún punto de vista que los animales son cosas, ni siquiera la propia ley. Además, los seres humanos también somos animales que evolucionaron distinto, pero al fin y al cabo parte del reino animal y de la vida en el planeta. Es tan fácil como darse cuenta de que tenemos las mismas necesidades básicas que otras especies: comer, dormir, reproducirnos, desarrollarnos. Si te ofendiste con la afirmación de que somos animales, es porque aún no has entendido lo que te quiero decir. Humanos y animales tenemos dignidad, una dignidad diferente, porque somos especies diferentes, pero al fin y al cabo, dignidad. Si piensas que decir que los humanos somos animales es rebajar nuestra propia importancia, estás equivocado. Solo sería así si es que pensaras que los animales son cosas, pero en la medida en que también son seres vivos, sujetos, gozan de la misma dignidad e importancia. Y tal dignidad está inherentemente dada por la vida, no porque lo digan los tratados internacionales. Esto no se trata de animalismo, se trata del respeto a la vida, en especial a la vida de los animales no humanos. Se trata de abandonar el antropocentrismo característico de nuestra sociedad, porque el centrarnos solo en la vida humana expulsa la empatía que deberíamos sentir no solo por las personas, sino también por los demás seres vivos. Animales como sujetos de derechos. En el caso de los animales, aquellos son sujetos de derechos distintos a las personas humanas. Eso dijo la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia del caso Mona Estrellita del año 2022. El máximo órgano de justicia constitucional del Ecuador ya lo dijo, y espero que en el resto del mundo se sigan los pasos de mi país. La protección de los animales se ha desarrollado por distintas fases. La primera, como cosas que deben ser protegidas en el derecho civil. La segunda, la fase del bienestarismo animal, en la cual se fomenta un trato humanitario a los animales, tanto en su vida como en su muerte. La tercera, la fase en la que se los considera como objetos protegidos del medio ambiente por su valor ecosistémico. Y la última, el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos con valoración individual e intrínseca. Seguramente estarán confundidos y dirán, ¿cómo? Ahora los animales tienen derecho a la educación, derecho al debido proceso o derecho al trabajo. Quizás piensen que lo que les digo son solo patrañas, pero déjenme explicarles. Los derechos de los animales son hechos para los animales y los derechos humanos son para los humanos. Lo que quiero decir es que los derechos de los humanos no pueden ser aplicables a los animales no humanos, porque somos distintos en muchos aspectos, aunque guardemos ciertas similitudes muy básicas. En suma, los animales no humanos no son equiparables a un ser humano, lo que significa que hay que tener en cuenta las particularidades de cada especie. Por eso los derechos de los animales deben ser analizados e interpretados desde estos principios, el principio interespecie y el de interpretación ecológica. El principio interespecie garantiza la protección de los animales tomando en cuenta las características, funciones y procesos evolutivos de cada especie. Por otro lado, el principio de interpretación ecológica tiene que ver con el respeto a las interacciones biológicas que existen entre las especies y las poblaciones e individuos. Es decir, se analizan los derechos de cada animal con base en el nivel de organización ecológica al que pertenecen para que se mantenga un equilibrio en el ecosistema. Para que entiendan estos principios fácilmente, Cormac Cullinan, en su libro Derecho Salvaje, un manifiesto por la justicia de la Tierra, nos dice que cada miembro del planeta Tierra debería tener la libertad de cumplir su papel en la comunidad de la Tierra. Pongamos un ejemplo. Si es que un tigre caza y se alimenta de un ciervo,
sus derechos están intactos, tanto los derechos del tigre como los del ciervo, porque que ambos tengan derechos no significa que no puedan formar parte de la cadena trófica. La naturaleza de un tigre es ser un depredador y una parte de la naturaleza de un ciervo es ser una presa. En ese sentido, ambos estarían cumpliendo su función en el ecosistema y ninguno de sus derechos sería vulnerado. Tampoco se vulneran los derechos de los animales cuando son consumidos por las personas para alimentarse, porque un derecho de las personas es comer, y parte de la dieta de los humanos es la carne. Además, el ser humano es un depredador, y su naturaleza es ser omnívoro, o al menos su estilo de alimentación así lo ha sido desde hace miles de años. Pero si me preguntan mi opinión, estoy de acuerdo con que el trato que se les dé a los animales destinados al consumo humano debe ser lo más humano posible y sin sufrimiento. Sin embargo, en el caso en el que un ser humano empezase a cazar tigres por deporte y por su piel, los derechos del tigre sí se vulnerarían. Lo mismo sucedería con las extinciones de especies causadas por los actos humanos, pero no así con las extinciones que se dan naturalmente sin intervención de las personas. Con todo esto les quiero dejar una forma muy fácil de entender los derechos de los animales. Cada especie y cada individuo tendrá los derechos que le demande su propia naturaleza para poder desenvolverse en el mundo. Poniendo otro ejemplo muy cercano, los derechos de un perro serían el derecho a la vida, el derecho a tener un dueño responsable, el derecho a tener las vacunas al día, el derecho a la alimentación, el derecho a tener un hogar y a no ser abandonado, el derecho a pasear regularmente y el derecho a la salud, el derecho a su integridad física, etc. En ese sentido, los derechos de un tigre no serán los mismos que los de un perro, porque un tigre es un animal salvaje que necesita estar libre en su hábitat, mientras que un perro se ha adaptado a vivir con los seres humanos. Dicho eso, tienen que saber que los derechos de los animales no están escritos en piedra, ni pueden reducirse a lo que diga una norma jurídica, sino que se debe seguir la idea de una cláusula abierta de derechos. Es decir, no encontrarán una lista específica con los derechos de todas las especies de animales en el planeta, sino que deben irse identificando caso por caso, en atención a los principios que les comenté anteriormente. No obstante, la Corte Constitucional del Ecuador, en el caso de la mona estrellita, ya nos especificó algunos derechos que poseen los animales silvestres. El derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a no ser extintos, derecho a no ser cazados, retenidos, traficados, permutados o comercializados. Derecho al libre desarrollo del comportamiento animal, lo que significa que los animales pueden comportarse según su propio instinto y que también pueden cumplir su rol biológico sin ser mascotizados. Además significa que los animales no pueden ser sustraídos de su hábitat. Derecho a la alimentación según su propia especie. Derecho a la salud. Derecho al hábitat, entre otros. Al menos en Ecuador todos estos derechos son justiciables a través de los mecanismos pertinentes y espero que esto sea así muy pronto en el resto del mundo. Si llegaron hasta este punto del video, les agradezco por haberse dado el tiempo de escucharme. Les invito a que reflexionen sobre las ideas que les compartí hoy a profundidad. No se queden solo con lo que les dije, investiguen por su cuenta, formen su propio criterio y sigan aprendiendo más. Estoy abierto a la discusión y al debate. Sin embargo, el mensaje de este video es más una exhortación a que las personas empecemos a ser más conscientes sobre el respeto que merecen los demás seres vivos. Que seamos un poco más conscientes de que como humanos tenemos una enorme responsabilidad de proteger y de no causar daño. Debemos expandir nuestra empatía más allá de la que sentimos por nuestros semejantes. Empecemos a sentir empatía por los seres que son diferentes. No se olviden de suscribirse y compartir el video con los amantes y los no tan amantes de los animales. Dicho todo esto, ahora sí me voy, no sin antes dejarles un pequeño spoiler que les dejará locos. La naturaleza también tiene derechos.